Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de Pompeya. Pensemos en una ciudad entera, congelada en el tiempo por un volcán, y que siglos después fue redescubierta para contarnos todos, pero todos sus secretos. A ver, para entender de verdad a Pompeya hay que empezar por el final, por su último día. Imaginemos la escena. Es la 1 de la tarde. De un momento a otro, un estruendo brutal sacude la ciudad. Es el Vesubio, que acaba de despertar. A eso de las 5, la ceniza ya cae como si fuera una nevada, pero una nevada mortal que empieza a derrumbar los techos. Y ojo, que lo peor de todo, todavía estaba por venir en la oscuridad de la madrugada. ¿Y bajo cuánto material quedaron sepultados? Bueno, estamos hablando de un promedio de 6 a 7 metros de ceniza y roca. 7 metros. Esto selló por completo a Pompeya y a su gente. Y aquí viene la gran ironía. Lo que fue su tumba se convirtió en la cápsula del tiempo más increíble, la más perfecta de la historia. Preservó sus secretos por casi 2000 años. Entonces, lo que es clave entender es la magnitud de este evento. Esto no fue una tragedia que se fue desarrollando de a poco. No, fue literalmente un apocalipsis instantáneo. Una fuerza de la naturaleza tan, pero tan violenta que borró una ciudad entera del mapa. Y todo en menos de 24 horas. Y aquí viene algo muy interesante. Por siglos, pero siglos, todos dimos por hecho que la erupción fue en agosto. Pero claro, la arqueología es como un detective que nunca descansa. Pistas que parecen pequeñas, como una simple inscripción en carbón que se encontró recién en 2018, sumado a que encontraron restos de granadas, la fruta claro, y ropa de abrigo, bueno, todo eso nos obligó a reescribir la historia. La tragedia, al parecer, no fue en verano, sino en pleno otoño. Ojo, porque contrario a lo que se podría pensar, no fue la ceniza lo que mató a la mayoría, no. Las víctimas murieron casi al instante por el calor. Un calor extremo provocado por el flujo piroclástico. ¿Qué es eso? Es una ola de gas y roca volcánica a cientos de grados de temperatura. O sea, ni siquiera hubo tiempo para asfixiarse. Fue un golpe de calor tan brutal que, básicamente, congeló la vida en una fracción de segundo. Pero claro, para realmente entender la magnitud de la pérdida, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. ¿Cómo era Pompeya antes del desastre? Pues era una ciudad llena de vida, hogar de hasta 20,000 personas. Era un centro comercial súper movido y además un destino de vacaciones para la élite de Roma. A ver, tratemos de imaginar que caminamos por el foro. Este era el corazón, el centro neurálgico de la ciudad. Por un lado, se escuchaba a los abogados discutiendo en la basílica. Por el otro, todo el ruido y el movimiento del mercado en el Macellum. Era el lugar donde se cerraban negocios, se hablaba de política, en fin, donde se respiraba el aire del imperio. Y la vida diaria, bueno, era un hervidero de actividad. Uno podía pararse a tomar algo caliente en un thermopolium, que era básicamente el equivalente a un local de comida rápida de hoy en día. Y mientras, de fondo, se escuchaba el ruido de los talleres de los artesanos, de las lavanderías. En serio, era una ciudad que prácticamente nunca dormía. Y por supuesto, como en toda buena ciudad romana, el entretenimiento era crucial. El anfiteatro vibraba con las luchas de gladiadores. De hecho, eran tan apasionadas que una vez causaron unos disturbios tan grandes que les prohibieron los juegos por 10 años. Imagínense. Y bueno, para los que buscaban algo más tranquilo, siempre estaban los recitales de poesía y música en el Odeón. A veces, un simple graffiti puede decirnos más que un montón de libros. Hay una inscripción encontrada en la entrada de una casa que dice «Salve lucrum», o sea, bienvenido dinero. Esta frase, así tan directa, nos da una ventana súper honesta al espíritu emprendedor de la gente de Pompeya. Es un testimonio de sus prioridades, grabado ahí, en piedra. Bueno, ¿y qué pasó después de la catástrofe? Al principio, los sobrevivientes y algunos saqueadores buscaron lo que pudieron rescatar. Pero después, el tiempo y la naturaleza hicieron lo suyo. Pompeya fue olvidada. Quedó enterrada no solo bajo ceniza, sino bajo el peso de 1500 años de silencio. Su nombre, su propio nombre, casi desaparece de la historia. Su redescubrimiento, la verdad, fue un proceso larguísimo y bastante accidentado. Al principio, todo empezó como una simple cacería de tesoros para decorar palacios. Pero por suerte, gracias a pioneros como un tal Giuseppe Fiorelli, la mentalidad empezó a cambiar. La excavación dejó de ser un saqueo y se convirtió en una ciencia, en una búsqueda por entender el pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace a Pompeya tan especial? Pues que, a diferencia de Roma, que se construyó y reconstruyó 1000 veces sobre sí misma, Pompeya quedó intacta. Su trágico final fue, paradójicamente, lo que la protegió del paso del tiempo, de las guerras, del vandalismo.
Es de hecho la única ciudad romana que podemos ver casi exactamente como era en su último día de vida. Y aquí viene una de las cosas más impactantes. Los primeros arqueólogos se encontraban con unos huecos muy extraños en la ceniza endurecida. No sabían qué eran. Fue Fiorelli, el mismo del que hablamos antes, quien tuvo la idea. Una idea genial, llenarlos con yeso líquido. Y lo que salió de ahí, bueno, son esas figuras tan inquietantes que hoy son el símbolo de Pompeya. Hay que entender que no son estatuas, son literalmente el eco en 3 dimensiones del último instante de una vida. Al final, queda claro que Pompeya es mucho, pero mucho más que una simple ruina. Es una ventana directa al pasado, una cápsula del tiempo que nos permite ver el mundo romano con un nivel de detalle increíble. No solo vemos sus edificios, vemos cómo vivían, cómo amaban, en qué trabajaban y, sí, cómo murieron. Y esto es quizá lo más asombroso de todo. La historia no ha terminado. Pompeya sigue siendo un sitio de descubrimiento activo, ahora mismo. Todavía queda casi 1/3 de la ciudad por excavar. Así que la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Qué otros secretos estarán esperando bajo la ceniza? Las excavaciones siguen y con cada nuevo hallazgo, la historia de esta ciudad inmortal se sigue escribiendo.